mayoría de los aficionados a las emociones extremas buscan la adrenalina, pero para algunos, la persecución de esa descarga intensa termina en desastre. En este escalofriante vistazo a 5 acrobacias fatales que terminaron mal, exploramos los instantes en los que actos audaces se tornaron mortales. Desde el puenting hasta accidentes de paracaidismo, estas hazañas estaban destinadas a desafiar el peligro, pero en cambio se convirtieron en sombríos recordatorios de que incluso los más arriesgados no siempre logran salir indemnes. Mark Sutton. 14 de agosto de 2013. La montaña crujía mientras el aire cortaba el silencio de los Alpes suizos, donde aún permanecían jirones de niebla matinal, aferrándose a los picos irregulares como dedos fantasmales. En Chamonix, Francia, apenas cruzando la frontera con Suiza, el ambiente vibraba con un tipo distinto de energía. Una mezcla de expectación y emoción contenida. No era simplemente otro día en las montañas, era el primer día de Hela 74, donde 20 de los pilotos de traje de alas más destacados del mundo se reunieron para expandir los límites del vuelo humano. Entre ellos estaba Mark Sutton, de 42 años, un hombre cuyo nombre se había vuelto legendario apenas un año antes, cuando miles de millones de personas lo vieron lanzarse en paracaídas en los Juegos Olímpicos de Londres, encarnando a James Bond. Ese instante histórico, cuando él y Gary Connery, disfrazado como la reina Isabel II, descendieron por el cielo nocturno con los paracaídas de la Union Jack, capturó la imaginación de todo el mundo. Su figura atlética irradiaba la calma confianza de alguien que había desafiado la gravedad cientos de veces antes. Pero incluso los veteranos del cielo saben que cada salto trae consigo sus propias advertencias silenciosas. Apenas unos días antes, Sutton había escrito en Facebook sobre un hermoso día en Chamonix y cómo estaba disfrutándolo al máximo. Tras completar varios vuelos exitosos con su traje de alas base, describió un parapente espectacular con el Mont Blanc y sus glaciares resplandeciendo en el fondo. No había manera de sospechar que estas serían entre sus últimas palabras para el mundo. A 10.800 pies sobre el nivel del mar, en la zona de Grand-Autances, Sutton y su íntimo amigo Tony Uragallo se prepararon para lo que se suponía sería un breve vuelo de calentamiento al aire libre. Las montañas abajo lucían casi pacíficas, sin darse cuenta de que pronto se transformarían en el escenario de una tragedia. Ambos hombres realizaron sus últimos controles de seguridad con la precisión de quien los ha practicado durante años. Sus trajes de alas, especialmente diseñados para convertir el cuerpo humano en una especie de papel de aluminio aéreo, estaban en perfectas condiciones. Sutton levantó su característico pulgar hacia la cámara, una imagen final que luego atormentaría a quienes lo conocieron. Alrededor de las 11 de la mañana, Sutton dio ese último paso al vacío, con Uragallo siguiéndolo muy de cerca. Durante esos valiosos primeros segundos, el vuelo fue impecable. Su traje de alas capturó el aire exactamente como estaba diseñado. Su cuerpo se fusionaba con el cielo mientras alcanzaba velocidades de 155 millas por hora. El valle se desplegaba debajo de él como un lienzo vibrante, el mismo tipo de panorama que había dominado innumerables veces antes. Pero apenas 20 segundos después del despegue, algo salió terriblemente mal. La trayectoria de Sutton lo acercó demasiado a una cresta montañosa. A velocidades tan devastadoras, no hubo tiempo para maniobras correctivas. El impacto fue instantáneo y catastrófico. Uragallo, aún en el aire, solo pudo observar cómo su amigo se desviaba y desaparecía de su vista. Las cámaras registraron estos últimos momentos, aunque afortunadamente no capturaron el impacto en sí. Cuando los servicios de rescate llegaron minutos después, a bordo de un helicóptero de Air Glacier,
La escena era tan devastadora que posteriormente se necesitaron pruebas de ADN para identificar formalmente los restos. La noticia sacudió profundamente a la comunidad de deportes extremos. Danny Boyle, quien había dirigido a Sutton en aquella memorable ceremonia olímpica, lo recordó como un hombre amable y reflexivo, agregando que, entre todas sus contribuciones al espectáculo olímpico, ninguna era más fina y valiente que las de Mark Sutton. Con la novia Victoria, quedó con solo recuerdos, incluido un emotivo recuerdo de aquella noche olímpica, cuando ella lo había llamado con orgullo su apuesto 007. Mark Sutton murió viviendo al límite, empujando los límites del vuelo humano, buscando ese instante perfecto donde tierra y cielo se encuentran. Oh, sí. Su legado permanece como una fuente de inspiración y al mismo tiempo un recordatorio aleccionador del filo de la navaja que recorren los atletas extremos, donde la diferencia entre el triunfo y la tragedia puede medirse en cuestión de segundos y centímetros. Katie Connell. Es 20 de enero de 2016. El Océano Pacífico golpeaba sin cesar la escarpada costa de California al amanecer, rompiendo con fuerza junto al Big Sur. El puente Bixby, una maravilla arquitectónica de 280 pies de altura sobre las turbulentas aguas, proyectaba largas sombras en la luz de la mañana. Para la mayoría, este icónico puente era un paraíso para fotógrafos soñadores, pero para los saltadores base representaba algo muy distinto, una puerta de entrada a la adrenalina pura. Maria Catherine Katie Connell, de 30 años, enfermera de Ventura, California, se encontraba sobre el puente aquella mañana, con el corazón acelerado por la anticipación habitual. Con más de 300 saltos base en su historial, Katie era una figura respetada en la comunidad de deportes extremos. Sus amigos la describían como alguien que se metía en tu corazón y nunca lo abandonaba, combinando su espíritu audaz con una calidez genuina que conmovía a todos los que la rodeaban. A su lado estaba Rami Kachala, ciudadano finlandés de 42 años e instructor de salto base con una impresionante marca de 2.500 saltos a su nombre. Una leyenda del deporte, desde 2003 había fundado Ravenbase.com para fabricar trajes de seguimiento especializados diseñados para un rendimiento óptimo en vuelo. Sus alumnos lo conocían como el maestro Jedi del tracking. La GoPro de Katie estaba grabando mientras se preparaba para su salto. Exactamente a las 11 de la mañana, dio ese último paso hacia el vacío. Por un instante, fue poesía en movimiento, descendiendo por el claro cielo californiano. Pero al acercarse a su objetivo de aterrizaje, 3 olas gigantes, mucho más grandes de lo esperado, se estrellaron contra la orilla. La primera atrapó a Katie justo al tocar tierra, la segunda la derribó y la tercera la arrastró, desapareciendo de la vista bajo el despiadado Pacífico. ¿Qué sucedió? A continuación se revelará la forma más extrema de coraje y el giro más cruel del destino. Rami, observando desde arriba, no dudó, en una decisión tomada en fracciones de segundo que decía mucho sobre su carácter. Se quitó el casco y el paracaídas, equipo que podría haberlo enredado y arrastrado hacia las turbulentas aguas. Entonces, en un acto de sacrificio máximo, saltó al océano tras Katie. Días después, se recuperaron un paracaídas y una cámara en el casco. Parados en la playa, las imágenes recuperadas contaron la desgarradora historia de los últimos momentos. El descenso de Katie, las olas y el desesperado intento de Rami por salvar a su amiga. Fue un recordatorio doloroso de que incluso los atletas más experimentados pueden sucumbir ante la fuerza impredecible de la naturaleza. Katie era recordada como hija, hermana, tía de 2 sobrinas y cristiana devota cuya fe era ampliamente conocida. Su amiga Lee Scarborough no se atrevió a tocar sus pertenencias,
que todavía conservaban un agradable aroma, suave como ropa recién lavada. El sacrificio de Rami añadió otra capa de tragedia a la historia. Sus compañeros saltadores hablaron de su dedicación al deporte y su disposición a ayudar a los demás. La doble tragedia en Big Sur sirve como un recordatorio aleccionador de los riesgos inherentes a los deportes extremos y de los lazos que se forman entre quienes los persiguen. Katie y Rami murieron como vivieron, desafiando los límites y cuidándose mutuamente. Su historia no se trata únicamente de dos vidas truncadas. Se trata de valentía, entrega y el precio último que a veces se paga por seguir la propia pasión. Vera Maol, agosto de 2015. El sol se despedía sobre Cantabria, España, proyectando largas sombras que cruzaban el puente de Cabarceno de la Sal. A 430 pies sobre el suelo, el histórico puente se alzaba como un imponente testimonio de la ingeniería humana. Pero aquella noche se convertiría en el escenario de una tragedia que sacudiría a la comunidad de deportes extremos hasta sus cimientos. Vera Maol, apenas 17 años, estaba entre un grupo de adolescentes holandeses, todos ansiosos por su primera dosis de adrenalina. La joven viajera de los Países Bajos había llegado a España con el sueño de experimentar la máxima emoción. Sus ojos brillaban y su sonrisa mostraba entusiasmo, sin la menor señal del destino que la esperaba. Ella era la última en la fila entre 13 saltadores, una posición que resultaría devastadoramente significativa. La empresa que organizaba la actividad, Aqua 21 Aventura, había estado realizando saltos desde este puente durante algún tiempo. Pero lo que los adolescentes desconocían era que la ubicación ni siquiera estaba legalmente autorizada para hacer puenting, según las regulaciones españolas. Este sería solo uno de muchos detalles cruciales que luego perseguirían la historia a medida que caía la noche. Alrededor de las 8:30 de la noche, Vera se situó en la plataforma. El arnés ya estaba asegurado a sus tobillos, un procedimiento estándar para el puenting. Pero había una diferencia crítica. La cuerda aún no estaba fijada al puente. En la luz que se desvanecía, este descuido fatal pasó inadvertido. El instructor, cuyo nombre más tarde sería retenido de los registros públicos, permanecía a su lado. Su experiencia en el deporte era considerable, pero tenía una debilidad significativa: su dominio del inglés. Los tribunales más tarde lo describirían como macarrónico, es decir, muy deficiente. Lo que ocurrió después se convertiría en objeto de intenso debate y escrutinio legal. Jun, el instructor, con la intención de impedir que Vera saltara antes de que se completaran los controles finales de seguridad, gritó lo que él creía que era una instrucción clara: no saltar. Pero en aquel ambiente cargado de adrenalina y con su acento marcado distorsionando las palabras, Vera entendió algo completamente distinto. Ahora salta. En esa fracción de segundo, la diferencia entre dos frases sencillas en inglés, no saltar y ahora salta, se convirtió en la línea que separaba la vida de la muerte. Vera, creyendo que había recibido la aprobación, hizo lo que debía hacer. Vera estaba allí para hacer lo que venía a hacer. Saltó. Los siguientes instantes parecieron transcurrir en una horrible cámara lenta para los testigos que estaban presentes. No hubo rebote del bungee, ni ascenso triunfal. La cuerda, al no estar anclada a ningún punto seguro, siguió a Vera hacia la oscuridad creciente. Su caída fue implacable, inexorable y, en última instancia, mortal. Las investigaciones posteriores revelarían una cadena de errores que condujeron a este trágico desenlace. El instructor debería haber utilizado la frase estándar: no saltar. Para evitar cualquier posible malentendido, debería haber verificado la edad de Vera. Ella era menor de 18 años, un requisito indispensable para hacer puenting en España. Además, el puente no estaba autorizado oficialmente para ese tipo de actividad.
La luz menguante dificultaba aún más los controles de seguridad. Los tribunales de Cantabria confirmarían posteriormente que el instructor podría enfrentar cargos criminales, incluyendo homicidio por imprudencia. Sacrificio máximo saltó al océano tras Katie. Días después, se recuperaron un paracaídas y una cámara en el casco. Parados en la playa, las imágenes recuperadas contaron la desgarradora historia de los últimos momentos. El descenso de Katie, las olas y el desesperado intento de Rami por salvar a su amiga. Fue un recordatorio doloroso de que incluso los atletas más experimentados pueden sucumbir ante